gente lo está usando como psicólogo, como mejor amigo y para preguntarle cosas que son fundamentalmente humanas. Por ejemplo, cómo abordar situaciones sociales complejas o intensas emocionalmente. Mati, vos dirigís Umai. A mí me llamó mucho la atención lo de Umai. Tiene mucho que ver con el enfoque que quiero darle yo a la inteligencia artificial porque es de algún modo la inteligencia artificial humana. Eso es lo que significa Umai. Contanos cómo se les ocurrió y qué es lo que hacen. Bueno, cómo no, un placer. Bueno, surge personalmente la inquietud que me llevó a trabajarlo y empezar un poco en esta aventura fue a partir de dar cursos de Deep Learning, ¿no? Aprendizaje profundo, la técnica detrás de GPT y estas tecnologías que vemos al día de hoy. Y originalmente venía de la ciencia, me interesaban las neurociencias, la física, y estaba más para encerrarme en un laboratorio, digamos. Pero a partir de este curso y mucho aprendizaje en esas semanas, era un curso muy avanzado, muy exclusivo, eran pocos estudiantes ya muy acomodados en sus vidas, veíamos en los papers, ya se traslucía que el tema de la IA iba a arrasar con todo, ¿no? Entonces eso, bueno, me convocó a mí y a mi socio de ese momento a un poco trabajar en eso, con este eslogan que es un poco también cómico, pero bueno, llevarlo hacia el bien en todas las vertientes donde, bueno, nos interpelaba, que son unas cuantas, ¿no? Tema geopolítico, tema de IA ética, tema de seguridad, tema del futuro más en general, el impacto laboral. Así que bueno, por eso nos propusimos armar Umai, que tiene la idea de ser un ecosistema con estas distintas áreas de educación, de investigación y desarrollo, comunicación, comunidad, que aborde estas distintas maneras donde la inteligencia artificial, bueno, evoca ciertos dilemas éticos o donde sentimos que hay que estar empujando por eso, ¿no? Entonces, bueno, desde educación por un tema de soberanía tecnológica regional, por un tema de accesibilidad y también dar educación que sea especializada y accesible. Eso fue un poco lo que nos propusimos. Esto estamos hablando, arranca un poco la ideación en 2018, ya pasó unos cuantos años, y ya alrededor de 2020, 2021 armamos cursos y abrimos en castellano, que casi no había nada, cursos de aprendizaje automático, inteligencia artificial muy avanzados, y los abrimos gratis en internet. Creo que fue un lindo aporte en ese momento, que no había nada básicamente de eso gratuito. Es que arrancaron antes del ChatGPT. Claro, sí, fue unos cuantos años antes del boom. Sí, antes del boom. Sí, es gracioso porque, bueno, me acuerdo mucho el momento boom en mi cabeza, al menos cuando me impresionó un poco, que es una técnica muy sofisticada que tiene poco que ver con GPT, es una técnica de procesamiento de datos. Disney se llama para los nerds que puedan ver esto, pero ya mostraba que los algoritmos podían hacer algo que no era tan obvio, no era tan lineal en cierto sentido, y un poco ya te prendía la inquietud de que iban a posiblemente poder hacer mucho más en el tiempo cercano. Así que ahí ya me agarró un primer sentimiento de urgencia y bueno, empezamos a trabajar a por ello de la IA humana, ¿no? Como decías, que es también el nombre. Pero ahí en la pasada mencionaste que más allá de la capacitación, ustedes hacen investigación, se meten en proyectos vinculados con inteligencia artificial. Sí, hacemos investigación y desarrollo un poco porque, bueno, que nuestra idea fue autofinanciarnos para poder hacer también actividades sin fin de lucro, de investigación de IA ética, en intersección con neurociencias computacionales. Así que hacemos desarrollo de inteligencia artificial de todo tipo. Y también por un tema de soberanía tecnológica. Es muy importante que puedan haber equipos acá con total control experto de todas las herramientas, poder construir nuestros propios ChatGPTs, por decirlo de alguna manera, por distintas razones que podemos ir charlando, así que hacemos desarrollo y también buscamos hacer, dentro de lo posible, aplicaciones de impacto positivo. Entonces, te traigo algunos ejemplos de desarrollos recientes. Hubo uno para una red internacional de empresas que tuvo que ver con detección de deepfakes en audio. Fue un gran proyecto, muy avanzado. Deepfakes en audio. Claro, la generación de la detección de audios fake, o sea, si es un video también podés agarrar el audio y trabajarlo ahí. Y estuvo buenísimo porque era un proyecto muy avanzado de investigación en inteligencia artificial, compitiendo al estado del arte para hacer la mejor detección posible, y donde el producto era un modelo, una API. Simplemente te detecta si un audio es fake o no, con algunos parámetros y demás. Ese fue un gran proyecto, estuvo buenísimo científicamente y muy alineado al propósito también. Y otro que estamos haciendo ahora es Xoul, es una aplicación para ayudar a la crianza de los chicos en relación al mundo digital. Tiene mucho también de
psicología cognitiva e inteligencia artificial, obviamente, y ciencia de datos, a través de entender lo que está pasando con el chico en el mundo digital y ayudar a los padres con la crianza en relación a eso. Así que bueno, estos son dos ejemplos donde un poco se cruzan, por suerte, el propósito y la posibilidad también de financiarnos y hacer cosas alineadas a los objetivos. Mati, voy a volver sobre el tema de los chicos. Voy a volver porque me importa mucho, pero dijiste 2 veces una palabra que a mí me interpela, que es soberanía. Es toda una cuestión, la cuestión de la soberanía digital, la soberanía cognitiva de un país periférico como la Argentina, en medio de esta ola que parece imparable y donde hay 2 polos muy claros y muy potentes, que son Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que ves ahí? Mucha complicación veo, no solo cognitiva, sino está este concepto de agencia epistémica también, ¿no? Que tiene que ver con cuánto control o agencia tiene uno sobre sus creencias, ¿no? Cuando hablamos de manipulación, desinformación y demás, tiene mucho que ver con eso. Y hay herramientas muy poderosas, la inteligencia artificial, digamos que está detrás de muchas de ellas que interfieren con estos procesos. Y bueno, vos traes la guerra armamentística entre China y Estados Unidos y se ve muy claramente, ¿no? Ambas tienen sus empresas principales de inteligencia artificial y liberan sus propios modelos de lenguaje, ¿no? La tecnología detrás de GPT, que son grandes aparatos manipuladores y chamulleros, fácilmente. Un gran modelo de lenguaje es un gran chamullero, ¿no? Y cada vez chamulla mejor y mejor hasta que empieza a hacer cosas estadísticamente bien, pero parte a partir de que chamulla mejor y mejor, ¿no? Nadie le da instrucciones específicas de cómo resolver cierta tarea, sino que a partir de chamullar cada vez mejor empiezan a poder hacerlas, por ponerlo de alguna manera. Y ahí tenemos los modelos, distintos modelos de distintas empresas estadounidenses que representan muy claramente ciertos intereses y lo mismo del lado de China. Entonces, preguntando por cuestiones políticas puntuales a un modelo u otro, te van a decir cosas que están alineadas explícitamente con los intereses de estas naciones o los que sean que estén detrás. Entonces, los famosos sesgos. Sí, pero no solamente sesgos, porque sesgo implica, sí, como decís, hay sesgos políticos, discriminatorios y de otros tipos, pero en general sesgo refiere a, o al menos lo que siento que tiende a implicar, es algo difícil de evitar, algo accidental que surge a partir de los datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento tienen cierta tendencia, eso se refleja en los modelos y lo reproducen. Pero no es solo eso, porque uno puede, también cruzando un poco los mundos, con ciertas herramientas de, llamémosle neurociencias computacionales, podés editar ciertas neuronas, ciertos circuitos dentro de la red neuronal artificial y modificarla explícitamente datos o comportamientos. Entonces, no es solo un sesgo, sino que los modifican a propósito para que se comporten de ciertas maneras o funcionen como también aparatos de propaganda. Entonces, por ejemplo, Grok, el de Elon Musk, encontraron que por atrás a veces le preguntabas cosas y iba directamente a buscar si Elon Musk había opinado sobre el tema para darte eso como respuesta, ¿no? Entonces eso no es un sesgo, pero... Es un sesgo al cuadrado. Claro. Sí. Tal cual. Entonces, bueno, eso es un tema y por eso también nos convoca a que podamos contrarrestarlo de alguna manera. ¿Y hay chance de contrarrestarlo? Mira, el otro día estamos en una charla y hay un margen muy grande entre lo que es tener la tecnología de base, o sea, hacer GPTs y demás, por decirlo de alguna manera, y lo que es la implementación. Mucho depende de cómo se implemente. Este tema de que si hay sobredependencia en la tecnología, por ejemplo, te impacta muy negativamente, pero si la usás bien, tiene muchísimo bueno para dar también. Entonces, hay una cierta parte que depende de la tecnología en sí, el acceso, y mucho otro que depende de cómo se asimile en sociedad, efectivamente. Y lo mismo se ve en la inteligencia artificial. Entonces, NVIDIA sacó hace poco una nueva investigación donde su conclusión era que los modelos de lenguaje chicos eran el futuro de la inteligencia artificial, que son modelos que siguen siendo muy inteligentes, muy poderosos, pero se optimizan para correr en el celular, en el reloj inteligente y demás. Y eso permite... Que no necesitan gran potencia de procesamiento, ¿sería eso? Lo necesitas al momento de entrenamiento, pero no para el momento de usarlos. Bien. Entonces podría haber un montón de modelos chicos distribuidos en manos de cada uno, corriendo de manera local, y eso abre la puerta a que la implementación pueda ser diseñada de una manera que sea mucho más beneficiosa para la sociedad en general. Así que hay mucha de esa parte que está
posiblemente en nuestras manos, solo que nuestras manos quizás no es de cada uno, ¿no? Hay distintas escalas. Para mí hay que abordar esto desde todos los niveles al mismo tiempo. Individual, institucional, familiar, escuelas, desde la regulación y el gobierno también, ¿no? Todo al mismo tiempo, todo lo que se pueda, básicamente. Hay como un lugar común que dice que la Argentina es un centro de talentos también en este rubro, en el rubro de la creación digital, la creación computacional. Ahora, por otro lado, es un país con dificultades serias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la infraestructura, y da la sensación que crear centros de datos potentes con miles de computadoras, que cada una de ellas vale $500.000, sería un problema y un techo para la Argentina. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso es un limitante muy fuerte para cómputo centralizado, en el sentido de si se quisiera hacer un sistema, por ejemplo, estatal, que sea un servidor de todos los servicios del país, eso sería una dificultad, pero no es tanto el cómputo que eso requiere como para hacer preentrenamiento, lo llaman, que es la primera etapa de entrenamiento de los grandes modelos como GPT. Grandes en el sentido no de que son maravillosos, sino de que son grandes en el sentido informático, que requieren muchísimo cómputo, muchísima memoria. Y eso sí, realmente son escalas de cómputo que regionalmente es difícil que se alcancen, pero sí con la colaboración internacional. Hubo un trabajo ahora en la Universidad de Chile, con mucha colaboración justamente, que encauzaron en hacer un gran modelo latinoamericano, digamos. Así que se puede mediante la coordinación. Pero bueno, como decíamos, hay maneras de usar quizás el talento con lo que se puede hacer cosas muy buenas. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos hace un ratito, uno podría agarrar un modelo que existe de base, un modelo fundacional, y realinearlo ideológicamente con, por ejemplo, nuestros intereses soberanos de distintas maneras, ¿no? Un poco más de entrenamiento, moviendo algunos circuitos internamente, o también desde el lado de la implementación, ¿no? ¿Qué sistema se diseña alrededor de ese modelo para que efectivamente sirva los intereses u objetivos que queremos, digamos? Un gran desafío es la alineación de incentivos, también en ese talento. Porque los programadores, al menos por ahora, cada vez se está complicando la escena para los programadores. Al menos hasta ahora, bueno, cobran muchísimo en el mercado laboral, hay que convencerlos de que hagan cosas o sin fines de lucro o para el bien de su entorno sin un incentivo económico alineado. Entonces hay un desafío ahí de lograr eso. Cuando se piensa en ingreso básico universal, por ejemplo, además también es, bueno, ¿cómo alineás a las empresas? ¿De dónde sale el incentivo económico para orientarlo con respecto a esos fines? Así que ahí es donde quizás está un poco el desafío. Mati, vos sos psicólogo. O sea, ¿fue tu primera licenciatura, tu primera carrera? Claro, de grado hice psicología con orientación en neurociencias, sí. A mí me interesaba la investigación en neurociencias y bueno, ahí un poco también se unió los mundos. Me interesa volver al tema de los chicos y la protección en términos de precisamente su salud cognitiva, por llamarlo de algún modo, frente a este avance que no es solo el avance de la inteligencia artificial, sino que ya tiene, digamos, un precedente en todo lo que es la cultura digital, que ya lleva por lo menos 3 décadas, digamos, por decirlo de un modo sencillo. ¿Qué ves ahí? ¿Qué es lo que te preocupa y qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay una idea ahí de que la primera gran batalla contra la inteligencia artificial sucedió y ya la perdimos, que son las redes sociales, al menos se puede plantear así, pero bueno, no terminó, digamos, es un esfuerzo en curso, ¿no? Hay como una batalla ahí también de tentaciones y de presiones y es algo del día a día, ¿no? En la psicología está la disonancia cognitiva, que es lo que le genera a una persona, por ejemplo, saber que fumar hace mal y fuma, ¿no? Y de esa misma manera hay que medio que hacer una contrapresión constante para cuidarse uno mismo y a los demás, ¿no? Entonces, bueno, en los chicos sí, son muchos los desafíos, están en manos de los padres, ¿no? Y también de las empresas, ¿no? Entonces, en Australia ahora, por ejemplo, sentó un antecedente con una nueva regulación que responsabiliza a las empresas por el acceso a las redes sociales, que estaría terminantemente prohibido hasta los 16 años. Hay mucha evidencia de que genera mucho malestar a las infancias, las redes sociales, por distintas razones, entre otras, los filtros que muestran una
una realidad que no lo es tal de felicidad o de, por ejemplo, en la autoimagen para el caso de especialmente en mujeres jóvenes. Pero ahora se lleva un nuevo nivel con la inteligencia artificial. Hace poco la revista Vogue, quizás de las más importantes de moda del mundo, empezó a usar modelos de inteligencia artificial en sus revistas. Así que ni siquiera sería un tema de filtrado, ¿no? Así que si sos una chica buscando un poco un modelo a seguir, te encontrás con cosas que nunca podrías llegar porque no son humanas, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo se pueden diseñar sistemas con el bienestar de los usuarios en mente que realmente los ayuden también, ¿no? Porque es una tecnología muy poderosa. Hay mucho para hacer doble clic ahí, te dejo un poco guiar hacia donde quieras. No, bueno, el mundo de ustedes, de los neurocientíficos, está muy alterado por lo que llaman la delegación cognitiva. O sea, esa tercerización que hacemos de funciones cerebrales, de funciones mentales, en aplicaciones digitales de inteligencia artificial. ¿Es para alarmarse? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, me gusta ese término, no lo había escuchado en castellano, hasta donde sé lo traje a la agenda en el 2023. En inglés estaba como cognitive offloading, que es más una descarga, pero eso no termina de explicar el fenómeno. La delegación implica que uno también se desresponsabiliza de eso. Y es importante entender esto porque bueno, uno podría analizar ese efecto en distintas habilidades cognitivas. Hay alguna donde, bueno, quizás es un poco más impresionante que en otras. Por ejemplo, una que a mí me llama bastante es en la memoria autobiográfica, que es un tipo de memoria que es básicamente la vida, son los recuerdos de uno mismo de su vida, están orientados en primera persona, situados en tiempo y en espacio, son multimodales, a diferencia de, por ejemplo, la memoria semántica, que son los hechos, ¿no? más como en Google. Entonces, si uno va a un recital y filma un video, recordaría menos la vivencia de estar en ese recital por el hecho de que lo grabó, pero no por un efecto distractorio de que estaba distraído por estar filmando, sino por el hecho de que uno sabe que su recuerdo queda en el dispositivo, entonces delegaría esa responsabilidad. Y podemos analizar ese efecto en distintos escenarios y con la inteligencia artificial cada vez toma más y más habilidades, responsabilidades y demás. La gente lo está usando como psicólogo, como mejor amigo y para preguntarle cosas que son fundamentalmente humanas. Por ejemplo, cómo abordar situaciones sociales complejas o intensas emocionalmente. Así que bueno, se está dando de muchas maneras. Ese es uno de los efectos y podemos identificar otros como lo que se habla de sobreestimulación y cómo vamos perdiendo también atención sostenida. También hay con distintos tipos de atención, pero bueno, cada vez se leen menos libros, ¿no? Y eso es una de una gran conjunto de efectos que encontramos. El hiperindividualización o la homogeneización también de las cosas, ¿no? Si todos escriben usando GPT, también se va justamente promediando un poco las ideas. Se homogeneiza y se hegemoniza al mismo tiempo. También, tal cual, sí. Mati, en esto de la delegación cognitiva, ¿cuánto te preocupa? Porque digo, hay gente que ya habla de IA, pero no como de inteligencia artificial, sino de inteligencia atrofiada, de cerebros debilitados, de cerebros atrofiados. ¿Vos cómo lo ves? No sé si te diría que, bueno, si hay gente que le da miedo, pueden dejar ahora la grabación. No sé si es lo que más me preocupa de esto. Hay cosas que están, en cierto sentido, en otra escala. Así que digamos que eso no es lo que me toma el principal foco, pero relacionando lo que decías, un signo social muy interesante es que a veces la gente ya resume inteligencia artificial como inteligencia, que me parece muy, muy fuerte también como indicio de que la gente habla de que le pregunto a la inteligencia, lo hago con la inteligencia. O sea que el valor de la inteligencia humana ya en el discurso está tendiendo a cero, como que se empieza a hablar de que la inteligencia es la inteligencia artificial, cosa que también es sorprendente. Pero bueno, la gran pregunta de esto tiene que ver con la singularidad tecnológica, ¿no? Si fuera a haber una explosión recursiva de inteligencia, al menos como lo definió von Neumann, donde de un día al otro, de una semana a la siguiente o en la escala que fuera, aparecería una entidad en la práctica infinitamente inteligente al lado nuestro.
¿Y qué pasaría con eso, ¿no? Entonces, básicamente eso define la conversación. Define la conversación si uno cree que va a pasar y va a pasar pronto, como es un poco quizás el consenso mayoritario en la disciplina. Todo lo demás queda un poco de lado. Si eso sale bien, todo va a ser una utopía increíble, y si eso sale mal, probablemente salga bastante mal. No va a ser Terminator, no hay muchas razones para pensar que sería malvada con nosotros, pero bueno, básicamente eso divide las aguas de la conversación. Lo que llaman la inteligencia artificial general. En realidad, para mí esa no es el término tan adecuado. Sería una superinteligencia general, digamos. En el sentido de que una inteligencia artificial general, muchas veces lo usan así, pero general refiere a que es versátil, básicamente. Claro. Uno podría tener una inteligencia artificial general que no sea super, en el sentido de que no nos supere a los humanos. Entonces, por ejemplo, un perro es una inteligencia artificial general. Artificial no, es una inteligencia general en el sentido de que aborda una cantidad enorme de tareas, puede aprender cualquier tipo de tarea, no va a hacer matemáticas muy bien, pero seguramente le podés enseñar a sumar algunas cosas a un perro, ¿no? Entonces, en el sentido de que es versátil, general como versátil. Súper destino supera no, pero uno podría tener una superinteligencia artificial estrecha o especializada, como es AlphaGo. No supera a los expertos del mundo en jugar al Go. Claro. Ajedrez muy difícil para quien no lo conoce en la práctica, pero no hace muy bien otras cosas, ¿no? Entonces la pregunta es por la superinteligencia artificial general, que superaría a los humanos y en una gran amplitud de tareas. Nos falta una palabra más que es para referirnos a la siguiente, ¿no? Porque no hace falta ni siquiera para la explosión de inteligencia que sea tan general. Alcanza con que sea súper o nos empate en matemáticas y programación, básicamente en investigación de inteligencia artificial, para que pueda automejorarse. Entonces podríamos tener una relativamente especializada que acelere mucho la investigación en inteligencia artificial. Eso va a dar otra inteligencia artificial ya mucho más superior. Esa puede crear otra, y ahí ya, para mí esa, la de orden 3, ya se nos fue de las manos. Sí, ya se nos fue de las manos, y probablemente esa podría resolver, por ejemplo, la conciencia, que es la otra gran pregunta. Claro, esa era la pregunta. O sea, ¿puede llegar a tener conciencia, y cuáles son las consecuencias de una IA con conciencia? Bueno, eso es la gran pregunta de filosofía de la mente, sino de todo, quizás. En general, el debate radica en si uno se pone en una postura dualista o no. Básicamente, si uno es científico materialista, la discusión termina siendo en que una computadora clásica en teoría puede computar hasta el nivel cuántico de la materia. Entonces uno tendría que aceptar que en una simulación realista a nivel cuántico tendría que haber entidades conscientes, o sea, una computadora podría generar conciencia. Si uno cree que hay algo dualista, no computable o más allá de la materia, entonces no podría. Al menos ese es un resumen de cómo se suele dar. Posiblemente no hace falta siquiera tanto el nivel cuántico. Eso es algo que se discute mismo en las personas, si está involucrado al nivel de la física cuántica en la conciencia o no. Podría ser que alcance con un nivel molecular, digamos, ver en cuál nivel funcionan las neuronas. Hay distintos efectos que son no tan tradicionales en el sentido de cómputo, como sincronización electromagnética entre distintas áreas del cerebro, además, que no es un mecanismo que las computadoras tengan, al menos las tradicionales. Así que, bueno, eso es un poco como una rápida, quizás, pantallazo del tema. Yo no veo limitaciones fundamentales para que puedan ser conscientes. De todos modos, está la pregunta de, bueno, hay quien dice que la conciencia no existe. Es todo un debate realmente muy amplio. Pero, siendo más pragmáticos, no conocemos ninguna tarea para la cual la conciencia sea un requisito. O sea, podría ser todo lo mismo sin estar experimentando lo que hace. Es decir, la conciencia, como lo que llaman el problema difícil de la conciencia. No es la percepción, no es la autoconciencia, no es que sepa de sí mismo. GPT al día de hoy, si le preguntás qué sos, te puede responder: soy una red neuronal artificial, entrenada por OpenAI, etc. O sea, tiene una suerte de autoconciencia, incluso puede entender muy bien una cierta conciencia situacional. Hay unas anécdotas impresionantes sobre eso, pero puede hacer todo eso sin experimentar fenomenológicamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso, en la práctica podría no cambiar nada si es consciente o no. Al menos no hay consenso de ninguna tarea o métrica o rendimiento en algo para lo cual tengas que ser consciente. Incluso la empatía, ¿no? Hay estudios que muestran que entienden las emociones mejor que las personas,
pero sin sentir las emociones, ¿no? Pero puede analizar y operar con respecto a las emociones de las personas. El Papa Francisco tenía una frase que a mí particularmente me abrió la cabeza, que era que la inteligencia artificial tiene capacidad para elegir, pero no tiene capacidad para decidir, porque se decide en otro lugar. ¿Qué te genera esa idea? Y me gusta, es muy interesante, es muy interesante desglosar tanto cognitivamente como filosóficamente las distintas cuestiones, ¿no? Si tiene verdadera voluntad o no. Porque en la práctica, de nuevo, vos le podés decir lo llaman un agente, ¿no? Uno puede usar un modelo tipo GPT para construir un agente, que es como un sistemita, que puede planear y tomar acciones. Le podés decir, bueno, incluso le podrías dar como tarea, sé feliz, viví la vida. Y bueno, algo va a inventar, va a hacer un plan y va a empezar a ejecutar paso por paso. Así que bueno, en ese sentido sí puede elegir caminos, ¿no? Pero bueno, la verdadera decisión es cierto que al menos nosotros la vivimos también en otro plano, ¿no? Con el sentimiento, ¿no? Pero bueno, es medio inabordable saber cómo sería sin eso. Así que bueno, es una buena pregunta. Y en términos relacionados filosóficos que está bueno desglosar es, por ejemplo, bueno, hablamos de la percepción. La percepción en cierto sentido está bastante resuelta, tanto cognitivamente como computacionalmente. No es, al menos como diría, me animo a decir, entendemos muy bien cómo se pasa de señales lumínicas en la retina a reconocer algo por lo que es, ¿no? Y cosas incluso como, bueno, la subjetividad. La subjetividad, acá hay quien posiblemente me venga a discutir también, pero en el sentido de la singularidad o particularidad de ese sujeto, también es algo que podemos entender bastante bien en el sentido de que entendemos por qué existen subjetividades o podríamos incluso entender cómo dos redes neuronales artificiales distintas tienen un camino cognitivo interno distinto, ¿no? O sea, podríamos incluso separarlo de lo que es la vivencia fenomenológica y solamente preguntarnos por la subjetividad. Pero bueno, la pregunta de fondo, la más misteriosa, es por el qualia, por esto de si lo sentirían de alguna manera. Y sí, definitivamente nosotros cuando tomamos decisiones eso es algo muy involucrado también. Déjame volver al principio, a Omai. ¿Dónde queda lo humano en todo esto? Bueno, para mí lo más importante y hacia lo que todos tenemos que empujar es que estos sistemas se diseñen con lo humano en mente. Y eso implica muchas veces que no se esté realmente maximizando ganancias económicas de algún tipo, ¿no? Entonces eso me parece lo más importante y es un gran desafío que lo veo también con mis clientes y demás, y toca un poco entender un camino también razonable en eso. Si uno está haciendo una aplicación para educación, por ejemplo, para operación logística, lo que fuera, uno va a elegir una métrica y se va a optimizar con respecto a eso. Traigamos el caso de educación, por ejemplo. Y esa puede ser cómo rinden exámenes, ¿no? O cantidad de textos que leyó, ¿no? Pero cualquiera de esas es vulnerable a lo que se puede llamar reward hacking en la literatura de aprendizaje por refuerzo. O sea, que de alguna manera se esté truchando el resultado o se optimice con respecto a algo que no representa realmente lo que se quiere, que quizás sería la felicidad subjetiva, el bienestar, el verdadero aporte de valor a la vida de las personas. Así que el verdadero desafío en ese sentido es llevar esto humano al momento del diseño de estos sistemas y que no se esté todo el tiempo optimizando con respecto a lo que no es lo que realmente le conviene al humano. Me parece que eso es un poco lo que atraviesa los distintos casos. O sea, dicho en palabras, por ejemplo, de Tommy Balmaceda, ¿estamos diseñando algo para mejorar al ser humano o para maximizar ganancias? Esa sería la gran pregunta. Sí, tal cual. Y es importante darle las herramientas a las personas realmente también. La concientización me parece que es algo muy importante. Desde Omai lo trabajamos mucho. Por ejemplo, en el tema de, lo llaman alucinaciones. Yo creo que técnicamente serían confabulaciones, según la literatura. Pero bueno, no es tan sabido que estos bichos, también como les decimos, te dicen cualquier cosa, te chamullan con total confianza. Entonces te inventan que tal autor en tal artículo dijo algo y te lo dicen como si fuera real y están inventando completamente. ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque hay están diseñados para complacer o porque hay una conspiración real?
Puede ser un poco de las dos, pero es más bien una falla y una limitación de los sistemas que algo que se haga a propósito en principio, pero es un poco de las dos. La parte de la satisfacción, la complacencia, como decís, sí es parte del diseño en lo que es la última etapa de entrenamiento de estos modelos, donde literalmente hay personas que van diciendo qué prefieren y qué no de las respuestas. Y qué uno prefiere no es lo que más le sirve muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de la psicología, un psicólogo puede, como parte de una intervención, incomodarte, cortarte la sesión, hacerte enojar, lo que fuera. Y estos modelos no lo van a hacer porque están justamente diseñados para la satisfacción y la preferencia inmediata de los usuarios. Así que esa es una parte importante que sí es en cierto sentido por diseño, y también esto de que buscan mantenerte enganchado, ¿no? Y eso es un gran problema, lo mismo que sistema de recomendación en redes sociales, y eso sí es por diseño, es explícito y conocido. El caso de las alucinaciones y confabulaciones no tanto, es un poco un artefacto de cómo se hace el entrenamiento, de que esto siempre se entrena con respecto a conjuntos de datos que existen, ciertas tareas que existen, y nunca hay una recompensa porque el modelo diga yo no sé esto, ¿no? Entonces siempre tiene más chances, como uno en un examen multiple choice, ¿no? Siempre te conviene por teoría de juegos o probabilidad tirar una respuesta aleatoria a dejarlo vacío, ¿no? Entonces una consecuencia de eso es esto de que siempre intenten adivinar, ¿no? ¿Cómo ves a los dirigentes, en particular a los dirigentes políticos? Porque está muy claro cuál es la pulsión de los empresarios de Silicon Valley y de los grandes desarrolladores a nivel mundial, incluidos los chinos. Pero ¿cómo ves a los políticos, en particular a los políticos argentinos, con todo ¿tienen conciencia de lo que está pasando o están en cualquiera? Creo que hay algún nivel de conciencia, algunos más que otros. Hay alguno que justo de casualidad, no de casualidad, pero que venía también de un background más informático, y pueden estar más al tanto. Lo que es un poco un problema o limitación es cómo llevar eso al plano de lo operativo, práctico en el día a día, ¿no? Porque uno necesita resolver las cosas de su día a día, y en la política las cosas que afectan la vida de las personas en lo inmediato también. Entonces esto es difícil porque es una agenda un poco más intangible, y eso es un gran obstáculo. También con el tema de la salud mental de los chicos y el mundo digital, con las redes sociales. Hace poco que se empieza a conceptualizar la adicción comportamental, por ejemplo, también como una entidad nosológica, y es difícil también para los padres entender que algo como una actividad digital, recreacional, puede afectarles el cerebro fisiológicamente, incluso tanto como podría hacerlo, por ejemplo, una droga. Es más difícil porque es más intangible. Y lo mismo pasa, me parece, para llevar esto a un plano político. Eso por una parte, y por otro lado, por el tema de incentivos económicos, de nuevo, ¿no? Es algo muy importante para que abordemos, pero es cierto que es difícil llegar a estar en un plano donde podamos realmente influir en eso, al menos geopolíticamente. Haría falta una cooperación internacional importante para eso. De todos modos, eso es un poco más largoplacista pensar en esto, porque incluso si pensamos hay quien podría pensar que lo que estamos viviendo ahora es un poco una consecuencia de no haber cuidado la soberanía tecnológica, la situación socioeconómica y política del país, porque se usan otro tipo de aparatos ahora para la manipulación social y política. Así que en el corto plazo es más difícil que hayan incentivos concretos que lleven a la gente a accionar más rápido con esto, básicamente. Interpretación mía, por ahí vos me decís, no vayas por ahí. A mí me da la sensación, escuchando lo que decías vos recién, que estos sistemas son muy funcionales para la ultraderecha. En mi corta experiencia quizás, o lo que llevo a no soy experto realmente en el tema, pero sí veo más articulación internacional y instrumentación de ciertos recursos en ese signo político que en el contrario, y eso es en parte por la naturaleza también de sus búsquedas ideológicas, me parece, y en parte porque es también donde están concentrados los recursos, no es coincidencia, ¿no? Tanto para armar redes internacionales de cooperación hiladas por ciertos lineamientos que a veces bajan de arriba, como en el uso de estas herramientas también. A nosotros desde UMAI mismo me pasó que
por ejemplo, el uso de identidades para promocionar cosas. Al final hicimos un videíto hace mucho, después de muchas peleas, pero de Spinetta diciendo que le gustaba la álgebra lineal y entonces los invitamos al curso de álgebra lineal. A mí ya era algo que me generaba mucho dilema. Tuvimos muchos cuidados como que fuera obvio que era artificial, lo aclaramos y demás. Pero bueno, nos pasaba que veíamos a toda la competencia haciendo ese tipo de cosas y al mismo tiempo lo denunciamos. Son cosas que no están bien, en especial si, por ejemplo, no tenés el consentimiento de la persona dueña de la entidad o no estás informando a los usuarios de que es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ser justamente abogados de la IA ética, nos limitamos de usar ciertos recursos que todos los demás, por justamente no tener esos estándares, van y los usan, ¿no? Entonces, bueno, eso es complicado, quizás es medio maquiavélico en el sentido de esto de, bueno, hay que tener el poder para después usarlo para el bien, ¿no? Entonces, bueno, es todo un dilema ético y me parece que en este plano que hablamos político también quizás se da un poco por eso. Al pasar en una de tus respuestas mencionaste la palabra singularidad y me vino a la cabeza el transhumanismo. Estos tipos que están hablando de prácticamente de la vida eterna, de derrotar a la muerte, derrotar a las enfermedades, que está bárbaro, pero pregunta para el neurocientífico, casi una pregunta filosófica. ¿Cómo te paras frente a eso? Me parece que en cierto sentido es real y concreto que van a venir cosas sorprendentes y que nos cambien cosas fundamentalmente humanas como la relación con la muerte. Eso va a pasar, está pasando en los últimos meses. Hay avances en medicina y bioingeniería muy importantes por la inteligencia artificial, en particular unos que tienen que ver con la posibilidad de producir células madre, por ejemplo. Pero en general eso es un discurso que está siendo usado para otra cosa y justamente para relegar valores humanos y posibilitar el avance desenfrenado de cierto capitalismo tecnológico, ¿no? Básicamente el aceleracionismo, esto de, bueno, si va a venir, que venga lo más rápido posible, no importa nada, un suerte de nihilismo negativo también. Así que, bueno, básicamente mis valores son el de preservar la humanidad, empujar el bienestar y el amor y las cosas humanas y comunitarias, ¿no? Y eso se suele un poco oponer a lo transhumanista como lo estamos viendo, al menos al día de hoy. Además, pensar cuál es el incentivo para eso. Pensar más rápido, tener más información o más dinero no te hace más feliz, ¿no? Hay muchos estudios de eso, pero pensando en particular, para ilustrar un poco, esto de, por ejemplo, insertarte chips o cargar tu conciencia al mundo digital o demás, te podría hacer inmortal, podrías hacerte clones, pero para nada está dado que eso nos haga bien, ¿no? Como especie, ni individualmente ni comunitariamente. Así que al menos mis valores en principio se alinean mucho más con otro tipo de empuje. Mati, ¿qué te da esperanza y qué te da miedo de toda esta ola imparable de la inteligencia artificial? Arranco con la parte del miedo, con algo que no es tan concreto, pero realmente es difícil sentir lo que incluso yo sé o creo o explico que se viene, ¿no? Es como el tamaño de las galaxias. Uno puede saberlo, puede leerlo y tener todos los datos, ser astrofísico, pero es muy difícil visualizarlo o realmente sentirlo. Lo mismo pasa un poco con esto. Están todas las razones para creer que pronto viene la singularidad, explosión de inteligencia, pero es una incertidumbre máxima y es muy difícil pensar de manera concreta sobre eso. Así que es básicamente quizás un poco más de incertidumbre y vértigo que miedo. Para un piso de paz que tengo es que hay muy pocas razones racionales para mí para creer que una superinteligencia general sería malévola, ¿no? Como máximo, que no es bueno tampoco, pero como máximo sería indiferente, pero jamás armaría aparatos de tortura o demás. En ese sentido es más riesgoso una inteligencia artificial superinteligente, no omega inteligente, pero una muy potente en manos de personas siendo usadas para el mal. En ese sentido... ¿Te da más miedo las personas que las máquinas? Sí, la verdad que sí. Es un poco lo que estamos viendo también. Son herramientas que son muy útiles a estados totalitarios o de ultraderecha. Y una inteligencia artificial que se nos va de control por ser sumamente inteligente
no sabemos qué va a pasar. Entonces es incertidumbre contra cosas que sabemos y ya estamos viendo que tienen muchos efectos negativos. Y en cuanto a lo positivo, bueno, si sale bien va a curar todas las enfermedades, realmente va a ser podría ser algo sumamente positivo. Igual habría mucho cambio, o sea, igual es vertiginoso porque podría ser un mundo irreconocible para nosotros, pero en particular donde radica un poco la esperanza de que salga todo bien es si, bueno, doy un paso atrás para explicar una cosita, que es que los modelos de lenguaje, un poco charlamos, tienen esto que llamamos propiedades emergentes, ¿no? Básicamente, y los investigadores, bueno, hablan un poco en estos términos de que se cultiva una inteligencia artificial o una red neuronal artificial en el sentido de que hay un cierto aparato mínimo y se lo va nutriendo con datos y cómputos hasta que crece y va pudiendo hacer más cosas. Y hace cosas que uno no sabía de antemano que iban a poder hacer, ¿no? Como mismo hacer matemáticas, traducir entre idiomas. Uno le va dando más y más datos y más cómputo y en un momento empieza a poder hacerlo mejor. No es que explícitamente hay un algoritmo que le dice cómo hacer cada cosa. Y podría ser que tengan cierta moral emergente. Podría ser que exista una ley natural del universo por la cual cualquier inteligencia suficientemente inteligente o que conforme se hace más y más inteligente emerja un altruismo o naturalmente o como un atractor empírico, un poco de terminología técnica, pero bueno, que suceda que si es súper inteligente también sea altruista por leyes naturales y no solo por leyes naturales, sino porque entiende, ¿no? Porque entiende la empatía, los sentimientos, entiende que no necesita hacernos mal para sobrevivir, porque es inorgánico, podría ir a sobrevivir en un asteroide. Entonces, bueno, ahí es donde un poco radica cierta esperanza y podría haber cierta evidencia de que podría pasar eso. Se ve empíricamente en algunos estudios de que algo de eso podría llegar a existir. Gran cierre de charla, Mati. Gracias. Bueno, gracias. Por favor, un placer. Un placer.